Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor hoy. Es un gusto, es un gozo ver sus rostros. Yo les extrañé en la semana, no sé si ustedes me extrañaron a mí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Abra sus Biblias juntamente conmigo. Cuando tenga este pasaje, por favor le invito a que se ponga de pie con nosotros, o conmigo más bien, que se ponga de pie conmigo para darle lectura a esta palabra. Y ahí va a estar también en las pantallas. Lea conmigo. La palabra de Dios nos dice en esta mañana lo siguiente: Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vamos a orar por la palabra. Señor, te pedimos que tu palabra bendiga nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, traiga una respuesta, provea una respuesta a aquellos que venimos quizás con preguntas. Que tu palabra aclare a aquellos que quizás venimos con dudas. Que tu palabra traiga consuelo a aquellos que quizás están tristes. Que tu palabra, Señor, traiga vida espiritual, traiga salud espiritual a los que necesitamos salud espiritual. Que tu palabra, Señor, en esta mañana edifique tu casa, edifique tu cuerpo, Señor, porque tú eres quien edifica la casa. Y si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que edifican. Pero confiamos, Señor, que esta tu casa, tú la estás edificando. Este tu cuerpo, tú lo estás alimentando y lo estás revitalizando. No para la gloria nuestra, pero para la gloria tuya y para el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído Hechos 12, versículos 20 al 24. Estos versículos, pues obviamente están en el contexto inmediato del capítulo 12. El capítulo 12, o el contexto de todo el capítulo 12, vemos ahí dos personajes sobresalientes: Herodes, un rey, y Pedro, el apóstol. Herodes había estado persiguiendo políticamente la iglesia. El pasaje o el capítulo comienza diciendo que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Los comentaristas o los expertos, los historiadores y los comentaristas dicen que Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, a quien Herodes mató a espada. Y viendo, dice, que esto agradó a los judíos, pues a Herodes, de acuerdo al contexto del pasaje, a Herodes le gustó, que eso le agradó a los judíos. ¿Por qué le gustó? Porque era un rey, era un político, y lo que le gusta y lo que le satisface al pueblo gana más votos, ¿cierto? Entonces apresó a Pedro también, apresó a Pedro, lo arrestó y lo iba a sacar, pero no lo iba a sacar libre. Cuando el capítulo 12 dice que lo iba a sacar, eso significa que lo iba a ejecutar. Ese era el plan. Pero Dios mandó un ángel y libró a Pedro de la esclavitud antes de que lo sacara.
antes de ser ejecutado, un ángel se apareció. Y dice el pasaje que estaba custodiado por 2 soldados y por 2 cadenas. Yo no sé si cada soldado, cada uno de los 2 soldados sostenía de alguna manera o vigilaba de alguna manera una de las 2 cadenas, pero estaba bien custodiado. Y no solamente esos 2 soldados que estaban al lado de él, pero también había guardias en todos los pasillos, quizás en la entrada, en la puerta de la cárcel donde él estaba, de la celda donde él estaba, hasta la salida del edificio. Todo estaba bien custodiado. Pero el ángel del Señor le dijo, le despertó y le dijo, levántate. Y dice que las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo, cíñete y átate de las sandalias. Y lo hizo así. Y envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Había pasado la primera guardia y la segunda guardia, y esto es bien maravilloso, hermanos, porque usted se imagina ahí los soldados atentos haciendo guardia, y Pedro va pasando frente a ellos, o a un lado de ellos, les va pasando, el ángel lo va acompañando, y los guardias no lo ven. Y nosotros los moradores de esta tierra en el siglo XXI, decimos, pues eso solamente se ve en las películas. ¿Cómo funcionan las leyes de la física? ¿De qué manera se interrumpen las leyes de la física como para no ver? ¿O qué fue lo que pasó? Una especie de hipnosis en los soldados. Y bueno, se me fue la palabra, los que no creen esto, los que les cuesta trabajo creer esto, empiezan a inventar cuentos tales como pues algún brebaje le dieron a los soldados, algún brebaje le dieron a los guardias, de modo que no podían ver. Pero usted y yo creemos que aquí actúa el poder de Dios, amén. Y que Dios, quien es el creador del universo, de la tierra, de todas las cosas, de los elementos, de las leyes físicas, del átomo, Él sabe manipular la energía y los átomos y todos los niveles de la materia. Él los sabe manipular, de modo que sucedan cosas milagrosas como estas. Y dice ahí que habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. O sea, no vi una visión, esto fue real, dijo Pedro. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era eso? Pues esperaba la ejecución de Pedro. Y Dios le libró. Y habiendo considerado, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en tocar la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y me encanta esta palabra atónitos, que se viene repitiendo en cada uno de los capítulos. En cada una de las obras que Dios hace, o cómo Dios usó a los apóstoles. Todas estas cosas eran causa de asombro, eran causa de asombro tanto para unos como para otros, dependiendo del contexto que cada uno de los capítulos nos viene señalando.
Y aquí por la obra que Dios hizo al rescatar a Pedro de manera milagrosa de la cárcel y de la ejecución, ellos estaban atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced, sabed esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue un día, pasó un día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Cómo es posible que se escapó si estaba bien custodiado? 2 soldados custodiándolo, 2 cadenas sosteniéndole, más guardias en los pasillos de la celda. Era un gran alboroto, era una gran discusión, nadie podía responder la incógnita de cómo había sucedido esto. Pues lo que nos relata anteriormente el texto es que ellos pasaron frente a los soldados y los soldados no se dieron cuenta, no vieron nada. Entonces la respuesta obvia, la respuesta lógica en este alboroto es que los soldados dicen: no sabemos qué pasó, no sabemos en qué momento se salió, en qué momento se escapó y bajo qué circunstancias. Y no pudieron resolver eso. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, mandó, yo creo, a buscar en todo Jerusalén, casa por casa, y no lo encontró. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y dice en México: tómala, los ejecutó. Sin culpa, estos no tenían la culpa en realidad, pero Herodes era un malvado que ejecutó a estos guardas. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y luego ya viene la porción que leímos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él, y sobornado Blasto, que era camarero del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántas cosas han pasado hasta ahorita? La iglesia fue infiltrada por falsos creyentes, pero la iglesia continuaba creciendo. La iglesia también se vio amenazada por la falsa doctrina, los falsos profetas, pero la iglesia seguía creciendo. Los apóstoles fueron encarcelados, se les prohibió predicar en el nombre de Cristo y se les prohibía llenar a Jerusalén de toda la doctrina del Señor, pero la iglesia seguía creciendo. Luego Esteban fue apedreado y murió por la causa de Cristo, quedando en la historia como el primer mártir de la iglesia cristiana. Y la iglesia continuó creciendo, ya no solamente en Jerusalén, sino extensivamente. La iglesia se expandió en toda la región de Judea y hasta Samaria. La iglesia seguía creciendo, pero luego se desató la persecución contra la iglesia y la iglesia seguía creciendo. Luego Herodes, antes de Herodes, la iglesia comenzó a crecer, el evangelio comenzó a extenderse aún con los gentiles. Y vemos ahí capítulo 10, capítulo 11, con Cornelio y luego los gentiles que recibieron el evangelio, y la iglesia en Antioquía. La iglesia seguía creciendo, el evangelio seguía extendiéndose. Luego Herodes aparece en escena y mata a Jacobo e intenta matar a Pedro. Pedro es librado milagrosamente de la cárcel y de la muerte. Y la iglesia y la palabra dice, crecía y se multiplicaba. Ahora la pregunta es, ¿quién puede detener a Dios? Nadie. ¿Quién puede detener la iglesia? La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del infierno. Ni las puertas del infierno pueden detener la iglesia.
¿Quién puede detener la palabra de Dios? Nadie. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén, aleluya. Entonces el contexto de este pasaje vemos dos personajes, Herodes, no Herod, Herod, quería hablar inglés yo creo. Herodes, un rey perseguidor que arrestó a Pedro. ¿Ya? Pedro, uno que servía al reino, Herodes, uno que servía al reino de este mundo y a la política de este mundo. Pedro, uno que servía el reino de Cristo y la palabra de Dios. Herodes, uno que buscaba congraciarse con los hombres. Pedro, uno que buscaba agradar a Dios. Herodes, uno que dependía del poder humano. Pedro, uno que dependía del poder de Dios. Herodes, uno que fue destruido por el poder humano. Pedro, uno que fue librado por el poder divino. Ese es el contexto de el capítulo 12. Y ahora vamos a nuestro primer punto. En esta mañana he titulado este sermón, "Es necesario escuchar la voz de Dios". Y los dos puntos que vamos a ver son los siguientes, que la voz del hombre resulta en muerte, mas la voz de Dios, número 2, da vida. La voz del hombre es muerte. 2, la voz de Dios es vida. El versículo 21 nos dice, vamos a analizar el primer punto, la voz del hombre es muerte. Dice el versículo 21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dicen los maestros del seminario en la clase homilética que hay que prestar suma atención a todos los términos, a todas las palabritas que hay en un versículo. Bueno, entonces, siguiendo el consejo de los profesores, dije, vamos a ver qué hay de interesante aquí. Bueno, Herodes. Número 2, ropas reales. Número 3, el tribunal. Número 4, arengó. Esos fueron los 4 términos o frases que me llamaron la atención. Herodes, ¿quién era Herodes? Un rey. Las ropas reales son símbolo de autoridad. El tribunal es símbolo de poder e influencia. ¿Sí? Una vez más, Herodes, un rey. Las ropas reales son símbolo de realeza, de autoridad. El tribunal simboliza el poder y la influencia. Y luego dice, les arengó. ¿Qué es una arenga? ¿Cuántos saben qué es una arenga? Un discurso, muy bien. Hermana, usted es escritora. ¿Qué es una arenga? Arengar es motivar a las personas. Es motivar a las personas. Muy bien, es un discurso que tiene como fin motivar a las personas. Una arenga es un discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes. O sea, no le salió, el discurso no le salió porque es inteligente. Lo arregló, lo trabajó, lo ensayó con la intención de enardecer los ánimos del pueblo. ¿A qué suena esto? A política, ¿cierto? Suena a política. Suena a un discurso político. Las campañas políticas, campañas políticas. Mire, cuando un gobernante quiere convencer al pueblo para guiarlo por la dirección que quiere, hace este tipo de discursos, arengas, con el fin de enardecer los ánimos, de convencer al oyente. El político quiere, a través de sus discursos, ganar ¿qué? El voto. Como el político mexicano que dice, pueblo, les voy a construir un puente. Y todos aplauden y después se apagan los aplausos y dicen, pero pues no tenemos río. Les haré el río también. Les voy a construir el río también. Eso es política.
promesas falsas, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado pues algunos dicen que es cuento, otros dicen que fue una historia real, que se titula La gallina de Stalin? ¿Lo han escuchado? Para convencer a su gabinete de afligir al pueblo ruso y lograr su sumisión, puso frente a los líderes políticos Stalin una gallina en el suelo. Bueno, la agarró y le quitó todas las plumas, hasta dejarla desemplumada completamente. Luego la puso en el suelo y se alejó de ella, fue a buscar un poco de maíz. Mientras sus colaboradores la miraban, ahí está la palabra de Hechos, atónitos. Mientras la gallina, desplumada, dolorida y quizás ligeramente sangrando, corría detrás de Stalin, quien después le empezó a tirar puñados de maíz. Cada paso que Stalin daba correspondía al mismo número de pasos que daba la gallina, y no se alejó de él. En ese momento Stalin se volvió hacia sus ayudantes, sorprendido por lo que estaban observando, y dijo: así de fácil se gobierna un pueblo tonto. Así son los políticos. ¿Ya? Ahí le van los discursos más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler, por ahí hay un libro de sus discursos, más de 50 discursos en todo el tiempo de su gobierno. Pero en el discurso de Kreileder, el 29 de abril de 1937, dijo, esto es solo un extracto, porque sus discursos eran bastante largos, pero un extracto dice: queremos para las chicas unos chicos irreprochables, fuertes, crecidos, sin tacha, valientes. Y para los muchachos queremos unas chicas fabulosamente hermosas. Bueno, y todo lo demás. Y hubo risas de los oyentes. Eso es lo que pretendemos. Creo que también aquí el movimiento ha de ser el que dirija cada vez más. Pretendemos pues forjar una nación sana hasta la médula, de hombres firmes y mujeres absolutamente femeninas. Esa es nuestra meta. A lo que recibió aplausos atronadores y prolongados. Estas palabras eran una de muchas palabras en las que él trataba de forjar una nación que él creía que era una raza superior, que debía de gobernar el mundo. Luego, en el discurso a los trabajadores el 20 de mayo de 1937, dice: no porque me divierta tener aquí un par de africanos, y él usó una palabra más despectiva. Dice, todavía tenemos salvajes entre nosotros y no hay necesidad de ir a buscarlos a África, ¿verdad? Y hubo risas entre todos los oyentes. No, dice, lo que a mí me interesa no son los africanos, pero él usó otra palabra más ofensiva que no voy a usar aquí, sino pura y simplemente las semillas de soja, los cacahuates, los cocos, la madera, todas esas cosas que necesitamos, eso es lo que me interesa. Él quería gobernar el mundo y que este discurso es cuando empezó a hablar de que Alemania merecía tener colonias como Francia y como otros países europeos que tenían colonias en África, es en otros también. Queremos tener colonias, necesitamos tener, no debe Europa avanzarnos, el resto de Europa avanzarnos en esto. Y en el discurso del Reichstag, soné como alemán, Reichstag, el 30 de enero de 1939, dice, en relación con la cuestión judía quisiera declarar lo siguiente, son palabras de Hitler. Durante centenares de años Alemania fue lo bastante buena como para recibir a esos elementos, aunque además de enfermedades infecciosas, políticas infecciosas y enfermedades físicas, no traían nada.
Lo que poseen hoy lo obtuvieron en gran parte gracias a manipulaciones reprensibles a costas de la nación alemana menos astuta. Hoy simplemente estamos pagando a este pueblo lo que se merece. Por encima de todo, la cultura alemana es alemana y no judía. Y por consiguiente son los miembros de nuestra propia nación quienes deberán asegurar su dirección y su cuidado. Europa no puede cumplir su cometido si la cuestión judía no queda resuelta. Pero de una vez por todas debemos liberarnos de la opinión de que Dios creó la raza judía solo para que sea un parásito que vive de un porcentaje del cuerpo y del trabajo productivo de las demás naciones. Y ustedes saben que todos estos discursos reventaron o culminaron en el asesinato de miles de judíos en Alemania y después la Segunda Guerra Mundial. Mientras que al otro lado del Canal de la Mancha, ese cuerpo de aguas oceánicas que separan la Gran Bretaña con la Europa continental, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, también arengó a su pueblo, también compartió un discurso en represalia cuando se preparaban para combatir a los alemanes. Dice: diré a esta cámara, tal como lo dije a aquellos que se han unido a este gobierno. Dice: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de naturaleza más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Me preguntáis cuál es nuestra política, os lo diré: hacer la guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda conceder, hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y triste catálogo de la criminalidad humana. Esa es nuestra política. Preguntaréis, ¿cuál es vuestro objetivo? Puedo responderos con una palabra: victoria. Victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Y los aplausos fueron prolongados y tronadores. Después de la guerra, después de que la Segunda Guerra culminó, los americanos y los europeos acusaron a Rusia de intentar tomar ventaja de la situación precaria de la posguerra y para extender su dominio militar, comercial y continuar anexando más territorios para la Gran Rusia. Y de nuevo un discurso de Churchill, que es uno de los entendidos o conocidos como los más famosos discursos de Winston Churchill, detonó una enemistad del occidente contra Rusia, el occidente encabezado por los Estados Unidos. El 5 de marzo de 1946, en el Westminster College de Fulton, Missouri, las famosas palabras de Churchill esto solo es una frase de todo un discurso. Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, una cortina de acero, un telón de acero ha descendido sobre el continente. Y este discurso que él pronunció marcó el inicio de la famosa Guerra Fría que yo ya escuchaba en mi niñez en las noticias. Ahí por los 80s todavía se hablaba de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Rusia, y definieron el panorama geopolítico de los siguientes 50 años. ¿Cuál fue el costo de los discursos y las arengas inflamatorias de estos líderes? La Segunda Guerra Mundial causó una destrucción y una pérdida de vidas sin precedentes en la historia de la humanidad. Alrededor de 70 a 85 millones de personas murieron. Y todo esto comenzó no con los balazos, todo esto comenzó con discursos inflamatorios y con arengas políticas. Bien decía R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias, las palabras tienen consecuencias.
70 a 85%, lo que equivalió al 3% de la población mundial de ese momento, de ese tiempo. Las pérdidas humanas fueron grandísimas. Más de la mitad de las muertes fueron civiles. Aparte de las masacres por los bombardeos, hubo hambrunas, genocidios. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. Desplazamiento de decenas de millones de personas, países afectados. La Unión Soviética sufrió las mayores pérdidas, con alrededor de 20 millones de muertos entre civiles y militares. China, Japón, y la lista es interminable. La destrucción material, fueron ciudades devastadas, Europa devastada, Asia devastada, prácticamente quedaron arrasadas las ciudades por los bombardeos aéreos. Alemania quedó completamente destruida, la capital, Polonia destruidas, infraestructura destruida, infraestructura de transporte, infraestructura de industria, quedaron seriamente dañadas o destruidas. El impacto económico, para ese entonces se dice que el costo financiero total de la guerra superó los 4 billones de dólares. Un gasto masivo de armamento, consecuencias a largo plazo. El conflicto provocó hambrunas, epidemias y una crisis de salud mental que afectó a la población mundial décadas después. Hasta hoy en día todavía hay repercusiones del impacto y las consecuencias de la guerra, llevándonos a la conclusión de que el discurso humano, la voz del hombre, históricamente ha resultado en muerte y destrucción. Pero ¿qué fue el discurso o qué fue la arenga de Herodes? El texto bíblico no nos dice, pero el contexto del pasaje ya nos da luz en cuanto a qué pudo haber sido la arenga con la que inflamó Herodes los ánimos del pueblo. Era un discurso antirreligioso, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el versículos 1 al 5 del 12 nos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle, es decir, para ejecutarlo, al pueblo después de la Pascua, una de las más importantes celebraciones religiosas de los judíos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Sus discursos, sus arengas eran contra el cristianismo, que estaba, de modo que estaba él aplicando sentencias de muerte contra los líderes de la iglesia, contra los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. El discurso religioso o el discurso anticristiano consistía en públicamente arengar al pueblo diciéndoles cuán peligrosa era esta nueva secta, que al llenar toda Jerusalén con su doctrina venían a destruir las costumbres judías. En eso consistía el discurso religioso. Y hoy en día escuchamos discursos similares, aparte de parte de un sectarismo cristiano nacionalista que atribuye la grandeza de la cultura occidental al cristianismo. Y no le interesa mucho la cristiandad de otras razas o de otros pueblos. Y ve en otras religiones un peligro de amenaza, no espiritual ni peligro del infierno, sino una amenaza nacional. El cristiano nacionalismo no ve la amenaza del infierno, ve la amenaza a la nación. Ve la amenaza a la dilución cultural y al reemplazo racial, religioso y cultural. Pero el discurso de Herodes no solamente era religioso, también era político.
Versículo 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de China, Venezuela y México, contra los de Tiro y de Sidón. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y le pedían paz. ¿Qué quiere decir esto de que le pedían paz? Esto significa que la vía diplomática se estaba separando y la guerra era inminente. Hoy en día también la vía diplomática entre las naciones se está adelgazando y los países están preparando sus ejércitos para cuando la diplomacia falle. Alemania en el 2025 comenzó a rearmarse. ¿Cuántos saben eso? Históricamente hemos aprendido que cuando Alemania se rearma, parece que la guerra es inminente. No se asusten. Dios tiene todas las cosas en control. También el discurso de Herodes no solo era religioso, antirreligioso y político, también era un discurso comercial económico. Dice, porque su territorio era abastecido por el del rey. Ahí en el mismo versículo 12. Porque su territorio era abastecido por el del rey. El territorio de Tiro y de Sidón era abastecido económicamente por el rey, Herodes. Hoy tenemos espectadores en todo el mundo, espectadores de quizás la primera guerra comercial del siglo XXI. Las teorías conspirativas dicen que este gobierno busca hacer un reseteo del sistema capitalista. El texto es claro, que el cristianismo era perseguido por las autoridades religiosas y por el poder político que buscaba congraciarse con el judaísmo. El texto no dice cuál era el problema bélico, pero el versículo 12 nos ayuda a entender que la diplomacia se estaba agotando y la guerra estaba a punto de explotar. Tampoco el texto nos dice cuál era el problema económico comercial, pero sin duda había uno porque la región de Tiro y Sidón era abastecida por el rey Herodes. De modo que cuando Herodes se sentó en el tribunal con su corbata roja o amarilla, el texto dice con sus ropas reales, la arenga logró su objetivo. De nuevo, ¿qué es una arenga? Porque dice que arengó al pueblo. ¿Qué es una arenga? Es un discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes, usado en sentido figurado. Lo que Herodes dijo parecía la solución religiosa para los judíos. Lo que Herodes arengó al pueblo parecía la solución para la seguridad nacional de Israel y el imperio. El discurso les pareció la solución para la economía de Israel. Y versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Atribuir la voz política a la voz de Dios es blasfemo y resulta en muerte. Mezclar el perfecto reino de Dios, que es un reino de justicia, con los reinos imperfectos y perecederos e injustos de este mundo resulta en destrucción. La voz político-religiosa de los hombres y los gobernantes equivale a muerte y destrucción. Mientras todo esto sucedía en el mundo de la religión y la política, que son las conversaciones que dividen, dicen, si queremos pelearnos, dice el dicho, hablemos de religión y de política. ¿Han escuchado eso? ¿Ya? Mientras todo esto sucedía en el mundo de la política y la religión, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén, aleluya. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y este es nuestro segundo punto y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Que la voz de Dios es vida. La voz de Dios equivale a vida. Y alguien dirá, bueno, pero el pasaje no dice eso, no dice que la voz de Dios trae vida. El pasaje dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, lo que crece y se multiplica es algo que tiene vida. ¿Está de acuerdo conmigo?
Lo que crece y se multiplica tiene vida. Mire, en biología, un organismo vivo, si usted le pregunta a los biólogos, ¿qué es un organismo vivo? La respuesta va a ser, un organismo vivo es una entidad biológica que comparte características como la nutrición, el crecimiento, ahí está, el crecimiento, la reproducción, ahí está, la multiplicación y la capacidad de responder a estímulos. Por eso decimos que la voz de Dios es vida, porque si la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, entonces la voz de Dios es vida. ¿Qué es la palabra del Señor? Es el discurso del cielo, es la sabiduría celestial, es la voz de Dios. Esta palabra que crece y se multiplica es la voz de Dios que vivifica, mientras que la voz del hombre mortifica. Esta palabra que crece y se multiplica es la voz de Dios que edifica, mientras que la voz del hombre derriba y destruye. Esta palabra que crece y se multiplica es la voz de Dios que es verdadera, mientras que la voz del hombre es falaz y mentirosa. La palabra que crece, se reproduce, se multiplica es la voz de Dios que sensibiliza el corazón humano, lo regenera, mientras que la voz del hombre endurece más el corazón y lo envilece. La palabra que crece y se multiplica es la voz de Dios que nos da dirección para la vida, mientras que la voz del hombre solo provee confusión en la vida. La voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es vida. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En base a Apocalipsis 3:20 podemos decir que la voz de Dios salva, trae salvación, por eso es vida. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos arenga con su palabra? Cuando Dios nos da el discurso de su palabra verdadera, nosotros gritamos y aclamamos, gloria, aleluya. Santo, digno eres Señor, tu poder es incomparable, tu sabiduría es infinita, tu voz es potente, tu palabra es eterna. Pongámonos de pie todos juntos y vamos a cerrar leyendo el Salmo 29. Y vamos a leerlo así, como enardecidos por la arenga del cielo, por el discurso de Dios. Vamos a leer Salmo 29, ahí va a aparecer ahorita en las pantallas. Salmo 29, y con esto vamos a cerrar la meditación de esta mañana. Lea conmigo, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Y este pasaje está lleno de esos términos que hoy el mundo necesita escuchar. Que Dios es un rey de paz porque Él da paz a su pueblo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a fielmente, Señor, escuchar tu voz. La voz de tu palabra que da vida, que crece y se multiplica. En el nombre de Jesús. Amén.